Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual. Hoy domingo, 8 de marzo, el Evangelio según San Mateo nos presenta la transfiguración del Señor. Jesús toma consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y los hace subir a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. En ese momento se aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Pedro, al ver esto, quedó estupefacto y entonces le propuso al Señor quedarse ahí. Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Aún estaba hablando torpemente y una nube luminosa los cubrió y salió una voz, la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron en tierra, estaban muertos de miedo, pero Jesús, sabiendo la indigencia espiritual de estos pequeños hijos y discípulos, apóstoles, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Y mientras iban bajando, les pidió que no se lo dijeran a nadie hasta después de resucitar de entre los muertos. Pues si con el milagro de la multiplicación de los panes estaban embotados, con este milagro y portento de prodigio, de ver a Jesús resplandeciente, de verlo entre Moisés y Elías, de oír las palabras del Padre, debieron quedar atónitos. Debieron quedar totalmente, transformados en su alma, teniendo que tener tiempo para digerir lo que había ocurrido. Tuvieron que pensar mucho y seguramente en privado hablaron mucho con Jesús. Mucho. Transformarnos es algo muy importante. Las personas tenemos necesidad de reconfigurarnos permanentemente, de acuerdo a ciertos valores y principios que normalmente durante la vida vamos ajustando, porque a veces tenemos valores y principios equivocados y otras veces somos demasiado estrictos en esos valores y principios y nos convertimos en injustos. El evangelista Mateo nos relata el episodio que ya dijimos, y con esta transfiguración podemos ver cómo el Señor trata de preparar a sus discípulos de lo que vendrá en poco tiempo, su muerte y su resurrección. Por tanto, el seguir a Cristo significa estar preparado. Es decir, Jesús, para cada evento de nuestra vida, nos va a ir preparando para que estemos listos para esos eventos. Entonces, la presencia de Pedro, Santiago y Juan en el Monte Tabor por la transfiguración fue un acto preparatorio y un acto que les daría gran esperanza a la luz de los futuros acontecimientos, como era la pasión de Jesucristo. Tenemos que enfatizar la presencia de Jesús entre Moisés y Elías y cómo Dios se encarga, Dios Padre, de mostrar la grandeza de Jesús frente a los profetas antiguos. Imagínense ustedes la voz del Padre diciendo: Este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco, escúchenlo. ¿De quién ha dicho Dios Padre esto? De nadie, más que de Jesucristo. Por eso, cuando tengamos que buscar argumentos sobre quién es Jesucristo y sobre su condición de segunda persona divina, Hijo de Dios vivo, usemos la transfiguración, usemos el bautismo en el Jordán, porque la presencia del Padre dando testimonio de que su Hijo es Dios, que su Hijo es a quien tenemos que escuchar, nos hace ver la calidad y la grandiosidad de Jesucristo por encima de cualquier profeta. Sepamos también que Jesús en el Monte Tabor hace también ver a los discípulos y desde luego a todos los que después leeremos este acontecimiento en los evangelios, que no hay nadie más grande que Jesús, que Moisés y Elías, que son grandes profetas, significan el Antiguo Testamento, la ley y profetas, y que Jesús es la nueva ley, y que por tanto todo lo que Jesús nos diga será la renovación, el nuevo aire del Espíritu Santo en todo lo que se había dispuesto respecto de la ley de Dios. Ese aire del Espíritu Santo, ese soplo divino que convierte todo en amor, que transforma las estructuras y que da
la posibilidad a aquellos que nos encontramos después de la venida de Jesucristo en condiciones de comprender, de valorar y de ir más allá para parecernos a Jesús, para transfigurarnos junto con Él y para entonces poder estar dispuestos y preparados para asumir la pasión que el Señor determine para cada uno de nosotros. Los discípulos necesitan un punto de referencia para guiarse. Por eso ni Moisés ni Elías podían constituirse en el punto principal de la referencia. Es Jesús, el amado, el Hijo escogido, quien deleita al Padre, como lo hemos dicho. Es muy claro, eso me quedó muy claro ahora que leí el Evangelio, cómo Jesús ahí toma un lugar pues extraordinario porque es el Hijo de Dios, no es menos, ¿no? Y por último, la transfiguración parece enfatizar también la centralidad de Jesús en la vida del discípulo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús. Mateo deja claro que el centro del seguimiento no es una idea, sino una persona, Jesús. Por eso, nuestra obligación como católicos, como cristianos, es darle a Jesús ese lugar que le corresponde. Su presencia es irreemplazable. Su amor persona no tiene comparativo con el de nadie, porque es el amor mismo del Padre encarnado. Imagínense ustedes la grandeza del Hijo de Dios, maravillosa, porque es Dios mismo, es el órgano sufriente del Padre, es quien tiene la cercanía con el ser humano, quien conquista la reparación de la justicia divina para poder abrir entonces el purgatorio y poder purificar el hombre lo que le falta para alcanzar el cielo y darle la posibilidad de la redención completa que no tenía antes de la venida de Jesús. Por eso, frente a los hermanos que no creen en el purgatorio, pues la transfiguración es algo extraordinariamente importante, porque hace ver cómo la figura de Jesús está sobre Moisés y Elías, y por tanto lo que había antes era el seno de Abraham para todas las almas, y con Jesús habrá la redención completa, el redimir el pecado original, pero para hacerlo tendremos que estar purificados y no siempre nos alcanza el tiempo de la vida. No siempre nos alcanza el tiempo de la vida y a veces tampoco tenemos la actitud de hacerlo, porque somos ignorantes, con ignorancia culpable o no, o por cualquier otra circunstancia, que no nos dio tiempo, simplemente, o sea, nos convertimos pero no nos dio tiempo. Entonces, ¿qué hace Jesús? Pues nos lleva al lavadero profesional, a la purificación profesional, que significa el purgatorio y que es mucho más intensa porque es una purificación donde ya no hay cuerpo y entonces es del alma y del entendimiento, y eso duele muchísimo. Duele mucho más que la del cuerpo. Entonces, pues meditemos cómo nos encontramos, cómo valoramos a Jesús y cómo le vamos a dar las gracias frente a su pasión que significó el ponernos al nivel de la justicia de Dios y poder alcanzar la salvación y el reino eterno, el paraíso. Que Dios y María Santísima te bendigan. Cuaresma, tiempo para dar un salto espiritual.